Me hizo creer que yo era el problema. Hasta que leyeron mi diario durante años soporté miradas acusadoras y palabras que me señalaban como la culpable de todo, mientras él manipulaba cada situación a su favor. Pero cuando mi diario salió a la luz y con él mis heridas escritas en silencio, todos entendieron que el verdadero problema nunca fui yo. Aquel día, el día en que la verdad por fin emergió de las sombras, sentí un aluvión de emociones que me dejaron sin aliento. Fue como si el peso de un mundo entero se desprendiera de mis hombros, un peso que había cargado en silencio durante demasiado tiempo. Pero antes de ese alivio, antes de esa redención, hubo un tiempo en el que mi vida era completamente diferente. Yo era una persona que creía en la bondad inherente de los demás, que veía el mundo a través de un cristal de esperanza y confianza. Tenía sueños sencillos, pero profundos: construir una vida llena de amor, respeto y entendimiento mutuo. Mi corazón era abierto, quizás demasiado, y mi vulnerabilidad era una invitación para aquellos que buscaban explotarla. Vivía en una burbuja de optimismo, ajena a la oscuridad que podía habitar en las personas más cercanas. Soñaba con un futuro brillante, un hogar lleno de risas y la calidez de una familia unida. Cada mañana, me levantaba con la convicción de que el día traería consigo nuevas oportunidades para crecer y para amar. Mi ingenuidad era mi escudo y mi espada, protegiéndome de las crudas realidades del mundo, pero al mismo tiempo, dejándome expuesta a aquellos que sabían cómo manipular la luz para crear sombras. Mi vida, entonces, era una melodía suave, con notas de alegría y la promesa de una sinfonía aún por componer. Nunca imaginé que esa melodía se convertiría en una disonancia desgarradora. La disonancia comenzó con él. Al principio, era todo lo que yo creía que quería: atento, encantador, aparentemente preocupado por mi bienestar. Me envolvió en una red de afecto que, poco a poco, se transformó en control. Las pequeñas críticas se disfrazaron de consejos, las prohibiciones se presentaron como protección. No te ves bien con eso, no hables así, la gente pensará mal de ti, deberías quedarte en casa, el mundo es peligroso para una persona como tú. Lentamente, mi voz se fue apagando. Mis decisiones ya no eran mías. Él me aisló de mis amigos, de mi familia, de todo aquello que me anclaba a mi propia identidad. Con cada día que pasaba, la luz en mis ojos se atenuaba, reemplazada por una sombra de duda y miedo. El día en que me culpó por un error que él mismo había cometido, sentí como mi alma se desgarraba. Sus palabras fueron dagas heladas: eres tan descuidada, siempre arruinándolo todo. No sé qué harías sin mí para poner orden en tu vida caótica. Esa noche, las lágrimas no brotaron, se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogando cualquier intento de defensa. Me miré al espejo y vi a una extraña, una mujer con los hombros encorvados, la mirada perdida y el rastro de una tristeza profunda grabada en cada rasgo. La persona optimista y soñadora que había sido antes, se había desvanecido, consumida por las acusaciones y la manipulación constante. Fue el inicio de mi caída, el momento en que me creí la mentira de que yo era el problema. Caí en un abismo de desesperación. Las mañanas se volvieron un tormento, cada día una repetición del anterior, envuelto en una niebla de ansiedad y tristeza. Me sentía atrapada, sin salida, como un pájaro con las alas rotas. Su voz resonaba en mi cabeza, magnificando mis inseguridades, confirmando mis peores miedos. Nadie te querrá como yo, eres inútil sin mí, todo lo malo que te pasa es culpa tuya. Esas frases se convirtieron en mi mantra, una verdad inquebrantable que me carcomía por dentro. Dejé de luchar, de resistir. Me volví una sombra, viviendo para cumplir sus expectativas, para evitar su ira, para intentar recuperar una chispa de ese amor que una vez me había prometido. Pasaba horas mirando al vacío, sintiendo un dolor sordo en el pecho, una opresión que no me dejaba respirar. Los colores del mundo se desdibujaron, el sonido de las risas ajenas me resultaba ajeno y lejano. Apenas comía, apenas dormía, sumida en un letargo de tristeza que parecía no tener fin. Había perdido mi brillo, mi voz, mi esencia. Me había convertido en la culpable de todo, en el problema. La soledad se volvió mi única compañera, una compañera cruel que me recordaba constantemente lo sola que estaba, lo poco que valía. En ese pozo oscuro, cada día era una lucha por sobrevivir a mis propios pensamientos,
a la voz de él que se había incrustado en mi mente. Sin embargo, en el fondo de ese abismo, en el punto más profundo de mi desesperación, algo se movió. No fue un estallido repentino, sino un susurro apenas audible, una pequeña fisura en la pared de mi dolor. Un día, mientras estaba sentada en el suelo, las lágrimas secas en mis mejillas, mis ojos se posaron en un viejo diario que había guardado desde la adolescencia. Estaba escondido bajo una pila de ropa, olvidado, casi cubierto por el polvo del abandono. Abrí sus páginas amarillentas y, al ver mi propia letra, mi propia voz de antaño, sentí una punzada de nostalgia, de añoranza por quien fui. Empecé a escribir de nuevo. Al principio, eran solo frases inconexas, quejas silenciosas, el desahogo de un alma herida. Pero con cada palabra, con cada línea, algo comenzó a cambiar. Era como si la tinta fuera un bálsamo que curaba mis heridas invisibles, una forma de exorcizar los demonios que me atormentaban. No era un plan, no era una decisión consciente de cambiar mi vida, sino un acto instintivo de supervivencia. Un grito ahogado que, en la intimidad de esas páginas, por fin podía ser escuchado. Esa fue mi chispa, mi punto de inflexión, el primer indicio de que aún quedaba algo de mí por salvar. El diario se convirtió en mi confidente, mi santuario, el único lugar donde podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada o silenciada. Desde ese día, la pluma se convirtió en mi espada y el papel en mi escudo. Cada noche, me sumergía en las páginas de mi diario, vaciando mi alma, transcribiendo las humillaciones, las manipulaciones, el dolor que él me infligía. Era un proceso lento y doloroso, pero necesario. Con cada palabra escrita, sentía como una parte de mí se reconstruía, como la verdad comenzaba a tomar forma. Empecé a ver patrones, a reconocer las tácticas que había usado para minar mi autoestima. También comencé a recordar a la mujer que había sido, la mujer fuerte y valiente que él había intentado borrar. Era como si el diario me ofreciera un espejo, no para ver mi reflejo roto, sino para ver la esencia inquebrantable que siempre había estado ahí. Hubo días en que el miedo me paralizaba, en que pensaba en dejarlo todo, en rendirme. Pero entonces, leía mis propias palabras, las palabras de mi yo herido, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Empecé a salir, a caminar, a reconectar con la naturaleza, con el mundo exterior que él me había negado. Descubrí que el sol seguía brillando, que el canto de los pájaros seguía siendo una sinfonía, que la vida seguía su curso, ajena a mi tormento. Cada pequeño acto de rebeldía, cada paso hacia la independencia, era una victoria. La verdad, contenida en las páginas de mi diario, se mantuvo oculta, un secreto entre el papel y yo, hasta que llegó el día en que todo cambió. Él, en un intento de reafirmar su control, irrumpió en mi espacio, buscando algo, no sé qué, algo para usar en mi contra. En su afán, encontró mi diario. Lo tomó, pensando que sería una herramienta más para su arsenal de manipulación. Pero no entendió la magnitud de lo que tenía en sus manos. En un giro del destino, o quizás de la justicia divina, el diario no quedó en su poder. Cayó en manos de alguien más, alguien que no estaba bajo su influencia, alguien que, impulsado por la curiosidad, comenzó a leer. Y de repente, las palabras que había escrito en silencio, con tanto dolor y tanta esperanza, comenzaron a hablar por mí. Las acusaciones se invirtieron. Las miradas, antes de juicio, se transformaron en expresiones de shock, de incredulidad, y finalmente, de comprensión. La historia, contada desde mi perspectiva, sin filtros, sin adornos, reveló la verdad desnuda. La manipulación, el abuso emocional, el gaslighting, todo quedó expuesto. Fue como una explosión de luz en una oscuridad prolongada. La red de mentiras que él había tejido con tanto cuidado se desmoronó. El clímax de mi redención fue la confrontación. Él, expuesto, intentó negar, minimizar, pero las pruebas, mis palabras, eran irrefutables. La gente que antes me juzgaba, ahora lo miraba a él con la misma mirada de desaprobación que una vez me había dedicado a mí. Fue un momento agridulce. Dulce por la vindicación, agrio por el dolor de revivir todo lo que había pasado. Pero en ese instante, en medio de la sala llena de testigos, sentí una fuerza nacer desde lo más profundo de mi ser. No era ira, no era venganza,
era una calma profunda, la certeza de mi propia valía. Lo miré, ya no con miedo, sino con una compasión fría, una especie de piedad por un alma tan retorcida. Me hiciste creer que yo era el problema, le dije, mi voz firme, pero mi diario les mostró a todos la verdad. Y la verdad es que yo soy la sobreviviente, y tú, el que se destruyó a sí mismo. Las palabras no fueron un ataque, sino una declaración de independencia, una afirmación de mi nueva realidad. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás no solo a él, sino también la sombra de su control. Era el fin de un capítulo, el inicio de una nueva vida. La libertad sabía a lágrimas y a sol, a pasado y a futuro, a la certeza de que el silencio ya no era mi destino. Y así, me encuentro aquí, en paz, con el corazón sanado y la mente clara. La experiencia me marcó, sí, pero no me definió. Me enseñó la resiliencia, la fuerza que reside en la vulnerabilidad y el poder inmenso de la verdad. Si alguna vez te sientes atrapado en una relación donde tu voz es silenciada, donde tus sentimientos son invalidados, recuerda mi historia. Recuerda que tu verdad importa, que tus palabras tienen el poder de liberarte. No permitas que nadie te haga creer que eres el problema. Busca tu propia chispa, tu propio diario, tu propia forma de hacer que tu voz sea escuchada. El camino hacia la redención puede ser largo y doloroso, pero la recompensa, la paz de ser tú mismo, es invaluable. Tú también puedes sanar, puedes reconstruir, puedes florecer. La vida está llena de belleza y de oportunidades, esperando que las descubras con un corazón abierto y un espíritu libre. Mira el amanecer, escucha el viento, siente el calor del sol en tu piel. La vida te espera, con todas sus promesas. No dejes que el pasado te robe el futuro.